Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Barrantes. Yo soy miembro de la Federación de Familias y el día de hoy pues quiero compartirles a todas las familias bendecidas y miembros de hoy en día, como estamos recibiendo la noticia de la Madre Verdadera, que cambió el nombre de nuestro movimiento en la Iglesia de los Padres Celestiales. Queridos hermanos y hermanas, espero que ustedes hayan compartido el servicio dominical que se transmitió por vía internet a través de nuestro hermano mayor, nuestro líder regional, el reverendo Hom, que dio una excelente explicación, y una muestra del corazón que tiene nuestra Madre Verdadera en su determinación de poder lograr un fundamento victorioso de aquí al año 2027. ¿Y cuál es nuestra posición en este momento? ¿Cuál es mi actitud que debo tener? Una actitud de agradecimiento, una actitud de fe absoluta, de obediencia absoluta y de amor absoluto, aún cuando estamos en este tiempo pues enfrentando esta pandemia, estamos con distanciamiento, tenemos que estarnos cuidando, y a la vez también aprovechar para que este tiempo, dependiendo de cómo miremos las cosas, la actitud, cómo miremos las cosas, puede servirnos de mucho esta época, este tiempo, este periodo que estamos viviendo. El tema que les voy a compartir hoy se llama la ley celestial. Hace un tiempo yo escuché a algunos hermanos y hermanas que a veces están preguntando ¿qué significa la ley celestial? ¿Qué es la ley celestial? Entonces a mí me dio mucho motivo de poder investigar y de poder tratar de entender y compartirles tanto lo que habla nuestro Padre Verdadero como lo que habla el principio divino en relación con este tema que es la ley celestial. Para eso voy a hacer referencia a un pasaje bíblico, Apocalipsis 3, los versículos del 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, más adelante vamos a ver qué significa esto. Parece un pasaje un poco fuerte, pero vamos a ver cómo lo manejamos en este servicio. El hecho de conocer el principio divino que nos permite entender las reglas y las leyes por las cuales Dios creó el universo, no solo significa el hecho de conocerlas. Recordemos que el principio divino nos enseña reglas y leyes. No solo conocerlas, sino practicarlas. Y el principio divino tiene dos vertientes fundamentales. ¿Qué es lo que usted siente cuando escuchó la primera vez el principio divino? Yo siento dos cosas. Una es que sentí el amor de Dios y otra es la verdad de Dios. Esas son las dos vertientes fundamentales del principio divino. Palabras de nuestro Padre Verdadero. En 1972 yo pues encontré, ¿verdad? Tal vez Padre Verdadero debe haber hablado mucho sobre lo que significa la ley celestial, pero yo retomo estas palabras del 25 de febrero de 1972, de las palabras del Choson-gyeong, sobre lo que significa la ley celestial. La ley celestial se establece cuando el orden se sigue correctamente, dice Padre Verdadero. Por lo tanto, en la relación entre el sujeto y el objeto recíprocos acompañantes, Dios debe estar en la posición de sujeto absoluto. Estas palabras lo que me están diciendo es que hay un principio fundamental en que rigen nuestras relaciones, que es la acción de dar y recibir. ¿Qué está diciéndonos las palabras de Padre Verdadero? Que toda acción de dar y recibir que yo establezca, debo poner como sujeto absoluto a Dios, a nuestros padres celestiales. Entonces, lo anterior, basado en los dos aspectos o las dos vertientes que comprende la enseñanza del principio divino, que habíamos hablado de la verdad y del amor,
La ley celestial dice que la llevaría o significaría llevar un orden correcto tanto en la práctica del amor como en la práctica de la verdad. En el capítulo 2 del principio divino, justamente en la caída, el principio divino explica o define el término pecado, y ahí hace referencia al término ley celestial. La definición que da del principio divino sobre el pecado dice que el pecado es un acto de violación de la ley celestial, al establecer una condición por la cual se forma una base recíproca con Satanás, provocando una acción de dar y recibir con él. Vemos que el centro es fundamental en la práctica o la no práctica de la ley celestial. Vean que aquí estamos viendo esta definición donde la definición del pecado es el establecer una base, una acción recíproca de acción de dar y recibir, pero en este caso el centro era Satanás. Entonces, palabras de Padre verdadero, dice: aquella persona que ignore al sujeto absoluto. ¿Quién es el sujeto absoluto? Dios. No puede llegar a ser un objeto recíproco acompañante. Si se esfuerzan en convertirse en objeto absoluto ante el sujeto absoluto, ustedes se hacen uno absolutamente. El principio divino también en el capítulo de la caída hace referencia a tratar de explicar, o explica, lo que es una situación relativa en nuestra sociedad, y es definir qué es bueno y qué es malo, o qué es el bien y qué es el mal. En sociedades con diferentes culturas, la gente dice lo que es bueno para uno es malo para el otro y viceversa, pero en realidad debe haber un concepto absoluto. Debemos saber que tenemos que tener una visión clara de lo que es bien y lo que es mal, y eso está muy relacionado con ser tibios o ser fríos o calientes. Entonces dice: en el bien y el mal visto según la naturaleza del propósito. El bien y el mal pueden ser los resultados de una misma acción, pero con una dirección y un propósito diferente. Por ejemplo, la ambición como un aspecto de la naturaleza humana, que puede ser visto como una virtud o puede ser visto como un defecto. Cuando lo vemos desde el propósito de la creación, el propósito de la creación es obtener alegría, y la alegría solo se siente cuando el deseo se cumple. Si el hombre no tuviera deseo o ambición, no podría tener alegría. Vean que ahí estamos viendo que la ambición, un aspecto de la naturaleza humana que ha sido comúnmente visto como algo malo, como un defecto, el ser ambicioso, pero si usted utiliza la ambición para cumplir el propósito de la voluntad de Dios, pues es algo bueno. Y cuando nos vamos con la práctica del amor verdadero, que es la otra vertiente, vean que el principio divino y los padres verdaderos también, en el mensaje de paz número 10, que habla de la ciudadanía, de el valor de los ciudadanos del Chungilguk, del reino de los cielos, dice: el amor verdadero es un amor centralizado en Dios como el sujeto absoluto. Señala ese mensaje que la ley celestial en la práctica del amor verdadero se enfoca en preservar su pureza, para que así Adán y Eva originalmente pudiesen casarse con la bendición de Dios como sus hijos y convertirse en un verdadero marido y esposa, y producir hijos verdaderos y llegar a ser padres verdaderos. Y luego Adán y Eva, casados, ¿verdad?, debían practicar eternamente la moralidad sexual en la relación de marido y esposa. Más preciosa que la vida misma es practicar la ley celestial de la fidelidad absoluta. Vean que la ley celestial en la práctica comprende las dos vertientes: la práctica de la verdad
poniendo como centro a Dios, y la práctica del amor, también poniendo como centro a Dios. En este caso, tanto antes de recibir la bendición, las personas tienen que practicar la moralidad sexual de guardar la pureza, ¿verdad? La abstinencia, y luego, después de recibir la bendición, practicar la moralidad sexual de la fidelidad absoluta como la ley celestial en el amor. Vean que la ley celestial abarca muchas vertientes. Cada uno de nosotros realizamos actividades diarias. Vamos a ir ya tratando de ir haciendo propio cómo es la ley celestial en nuestra vida diaria. ¿Cómo ejercer la práctica de la ley celestial en nuestras vidas? Nosotros vemos, sentimos, escuchamos, nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. ¿Qué tenemos que hacer con ese ver, con ese sentir, con ese escuchar? Pues colocar al sujeto absoluto que es Dios en cada una de nuestras actividades es alinear mi perspectiva, mi visión de la vida y ponerla acorde a lo que Dios quiere que sea mi visión de la vida. O sea, alinear mi perspectiva al ver, al sentir, al pensar, al escuchar y al relacionarme en amor con mi familia, teniendo como centro y como sujeto absoluto a Dios. Entonces, en los principios de la creación, vemos que el principio que engloba la práctica de la ley celestial es la ley de la acción de dar y recibir. Y esa acción de dar y recibir puede ser acorde a la voluntad de Dios o acorde a la voluntad de Satanás, dependiendo de quién sea mi centro, mi sujeto absoluto. Entonces, en los principios de la restauración se hace mención a la era que estamos viviendo, que es la era de la justificación por el servicio. Entonces, el vivir una vida de servicio es establecer como centro correcto a Dios e ir delante a partir de ese punto. Entonces, Palabras de Padre Verdadero dice: en el lugar donde asistimos a Dios, escuchen, ¿verdad? En el lugar donde asistimos a Dios hay ley celestial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted practica, y en este tiempo en que estamos enfrentando esta pandemia del COVID-19, que estamos distanciados, que tenemos que hacer, los que trabajamos, tenemos que hacer teletrabajo, que los chicos están con videoconferencia, con los profesores, que tienen que estarse más comunicando con sus compañeros por el celular, ¿verdad? Ahora sí tienen que usar más el celular los chicos. Por un lado pueden estar muy contentos, pero por otro lado hay muchas cosas que dejamos de hacer. Entonces, ¿cuál es mi situación bajo esta condición en que estamos? ¿Cuál es mi situación ante la pandemia que estamos enfrentando? A Dios gracias, muchos de nosotros tenemos trabajo, pero curiosamente en nuestro país se hace mención a que 1/3 de la población costarricense dispone de trabajo no formal. O sea, el que 1/3 de la población de Costa Rica en este momento tiene trabajo no formal, quiere decir que posiblemente le va a ser muy difícil hacer teletrabajo. Entonces, vean que hay que tener conciencia de cuál es la situación, que no solamente es mi situación, mi tragedia, poner a mí mismo como centro, sino también tener la posibilidad de ver con una mente más amplia todo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Cuál es mi oportunidad ante esta cuarentena? ¿Cuál será? Pues este tiempo, ante esta cuarentena, debe ser un tiempo de aprovechar para apreciar todas las actividades y las relaciones que establecíamos libremente. Debemos pensar con esperanza para cuando podamos volver a realizar de una manera libre todas las actividades sociales y cotidianas que solíamos hacer. Por ejemplo,
ahora no podemos venir al servicio dominical, no podemos venir a la sede, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes, o me puedo yo incluir, digo, ay, qué pereza ir a la sede, ¿verdad? Qué pereza ir a Santa Cecilia. Ahora, a usted quiera o no quiera, no puede, ¿verdad? Entonces ahora más bien extrañamos la iglesia, extrañamos ver a los hermanos, extrañamos abrazarnos, extrañamos todas esas cosas que solíamos hacer normalmente. ¿Y ahora qué? Es un tiempo para apreciar todas esas cosas para cuando las volvamos a poder hacer. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, a veces hemos caminado bajo un hermoso sol, ¿verdad? Pero a la vez debiéndome cuidar de mantener el distanciamiento. Qué irónico, ¿verdad? Estamos en un tiempo en que vemos días muy asoleados, qué lindo, ¿verdad? Curiosamente les comento, yo pasé una de las Semanas Santas más espirituales, ¿verdad? Mi familia es guanacasteca, lo confieso. Amo ir a Guanacaste y amo ir a las playas, lo confieso. Para los que me conocen saben muy bien. Y esta Semana Santa ha sido la Semana Santa más espiritual. Entonces, hay cosas que han sido positivas en medio de esto. No quiere decir que el COVID es algo bueno, ¿verdad? O estar en este distanciamiento o en esta cuarentena. Pero sí, dependiendo de cómo yo lo mire, podemos sacar provecho en empezar a hacer cosas que no hacíamos antes. Hay gente que está muy contenta porque está dedicándose más a la lectura en este tiempo. Entonces, es muy importante. También se ha dicho a nivel ambiental, los niveles del dióxido de carbono han bajado drásticamente a nivel mundial. ¿Será que esta pandemia quiere mostrarnos lecciones de vida? Es muy importante tomar una actitud de poner como centro a Dios. Y recordando las palabras que dio el reverendo Hom en su servicio dominical, donde explicó sobre el significado del cambio del nombre, que ahora somos la Iglesia de los Padres Celestiales, se habló de la importancia también de poder tener una actitud de esperanza y positiva en este tiempo, y que estamos unidos a los padres verdaderos, y quienes más que nosotros debemos ser siempre bendecidos y protegidos por nuestros padres celestiales y por nuestros padres verdaderos. Dice, para una sociedad consumista egocéntrica como esta, es lamentable también escuchar, por otro lado, que la violencia doméstica ha aumentado en este tiempo. Eso es muy peligroso, es importante reflexionar, ¿verdad? Hay cosas que hay que cuidar, ¿verdad? Porque tenemos que estar más en nuestros hogares, más con nuestra familia, más tengo que estar con mi esposa, con mis hijos. Entonces tengo que encontrar todos, con un esfuerzo de todos y todas, para hacer el ambiente agradable. Pero también, hablando de la ley celestial, es una gran oportunidad de aprovechar el tiempo en otras maneras, de pensar más en lo que hacemos y en lo que somos, en aprender a vivir y a convivir con nuestros seres queridos, y sobre todo, convivir con quién, teniendo como centro a quién en todas nuestras actividades. Retomando el tema de la ley celestial, asistiendo a Dios de una manera más fuerte, reforzando nuestra fe, nuestra atendencia y nuestro servicio a Dios, a nuestros padres celestiales. Palabras de Padre verdadero. Estas fueron emitidas en 1967. Dice, es por ello que siempre tengo el fuerte deseo de ser la fuente de alegría para Dios. Vean qué lindo el Padre verdadero. Siempre tiene una manera de conmovernos con sus palabras, ¿verdad? Entonces, y ustedes, dice, ¿no querrían ir con la persona que siempre piensa en ustedes? ¿Y para Dios? Dios también. Es lo mismo para Dios. Él querría ir con la persona o la familia que siempre está pensando en Él. Entonces la manera de motivar a Dios para que pueda estar en nuestros hogares es haciendo cosas en las que Dios pueda percatarse que siempre estamos pensando en Él y en su voluntad. No solamente pensar en Dios. Gracias a Dios tenemos cómo conectar con este mundo, con Dios. ¿Y es a través de quiénes? A través de nuestros amados padres
verdaderos. Entonces, es muy importante. La manera de ocupar a Dios es pensar en Él más que en cualquier otro ser. 2 de junio de 1983, palabras del Johnson Young. Así que ustedes han estado viendo en este tiempo algunos de los informes, de los mensajes informativos de Peace TV, y vean que están hablando de hondoke familiar. Entonces, recalco, el hondoke es una de las actividades y uno de los legados más esenciales que los padres verdaderos nos han dado, ¿verdad? La importancia del hondoke. Conocedores de la ciencia del lenguaje. Uno de los mayores descubrimientos de la humanidad fue el inventar la imprenta. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito, que transmite el pensamiento a través del tiempo y del espacio hasta regiones remotas para las futuras generaciones, ha sido gracias a la escritura, porque la escritura es la memoria de la humanidad. ¿Cuál es la memoria de nuestros padres verdaderos? Sus palabras, sus escritos, sus sermones, el principio divino, la autobiografía de nuestro Padre verdadero. Y ahora, pronto, tendremos la gran emoción y privilegio de recibir la autobiografía de nuestra Madre verdadera. Entonces, este tiempo es un tiempo en que yo puedo apreciar y enfocar y reforzar más la práctica de la ley celestial, de tener a Dios como centro, de poder estar haciendo ahora servicios dominicales de esta manera, donde podemos conectarnos a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, es una gran oportunidad practicar el hondoke como un medio para ejercer la ley celestial en mi vida familiar. El hondoke es mi manera de liberar todos los cofres de tesoros acumulados en mi vida bajo indescriptible sufrimiento para la nación. Yo estoy dándolos sin excepción a todos, palabras de Padre verdadero. Y dice Padre verdadero, ¿qué significa hondoke? Y él lo define en esta frase: la palabra tiene que ser vendida. Sería un desastre mantener la palabra para sí mismo. Si ustedes no la venden o no la comparten, entonces podrían ser castigados. Es como cuando guardamos productos y se pudren. Palabras de Padre verdadero, el 1 de febrero de 1998. Donde quiera que vayan y se reúnan, tienen que estudiar, cuando sea que tengan tiempo, sea de día o de noche. Deben leer cientos de veces o incluso miles de veces hasta que se haga parte de ustedes y ustedes se conviertan en el objeto sustancial hacia ese libro. ¿Hacia cuál libro? El principio divino. Para los que nos gusta el principio divino. ¿Ah? La autobiografía de Padre verdadero, para los que nos gusta la autobiografía de Padre verdadero. Los mensajes de paz, los sermones de Padre verdadero. Apreciemos ese legado en este tiempo, porque lo que nos conecta con nuestros padres celestiales son a través de las palabras. Recordemos el capítulo de la caída que enseña el principio divino. ¿Cómo se conectaron Adán y Eva con Satanás? Con las palabras, que en este caso era la mentira de Satanás, pero fueron palabras de mentira las que sedujeron a Adán y Eva a caer. Así también las palabras de verdad deben seducirnos, debemos sentirnos seducidos por las palabras de nuestros padres verdaderos para reforzar en este tiempo nuestra relación con Dios, con nuestros padres celestiales y con nuestros padres verdaderos. Aprender la palabra. La capacidad innata de Padre verdadero de hablar a cualquier persona, a cualquier nivel intelectual y espiritual. El propósito de aprender la palabra es entrenar nuestro carácter y preparar nuestro corazón. Y el propósito también de aprender la palabra ajustado al tema de este servicio es practicar una forma de practicar la ley celestial, una forma de
aferrarnos a sus enseñanzas y aprender a alinear mi perspectiva con la perspectiva de Dios. Entonces debemos ser personas que al comprender el corazón de Dios podamos derrotar a Satanás y traer a nosotros a los que están del lado satánico. Solo así podremos triunfar ante Satanás y disfrutar la gloria. Dice, hay unas frases muy interesantes, ¿verdad? Son frases de un doctor llamado Carl Jung. Dice, hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad. Y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrada por la tristeza. Otra frase muy interesante, todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. Todo depende de cómo veamos las cosas. Todo depende de cómo yo veo este distanciamiento o esta cuarentena. Si la vemos como es en sí misma, como un virus, como una situación de enfermedad, pues sí, nos vamos a lamentar. Pero si lo puedo ver como de otra manera, y a pesar de que esta es una frase que la dio un señor llamado Carl Jung, esta es una frase que practicó en su vida padres verdaderos. Toda su vida lo han practicado. ¿Quién más que padre verdadero estando en una prisión de trabajos forzados? Depende de cómo él vio eso. Encontró a discípulos en medio de las condiciones más extremas de muerte, ¿verdad? O sea, nuestros padres verdaderos han aplicado estos principios que son los que nosotros debemos aplicar. Es muy importante, estimados hermanos y hermanas y familias bendecidas, volviendo al punto donde yo comenté el pasaje bíblico, no seamos tibios en nuestra vida de fe, no seamos tibios en practicar el hondoke, no seamos tibios en decir, ya sé el principio divino. No se confíe, recuerde que hay que alinear siempre, constantemente. Esta mente me traiciona, ¿verdad? Entonces no seamos tibios en nuestra práctica de nuestra vida de fe, seamos calientes, seamos fervientes. Y retomando también las palabras del reverendo Hong, dice, tenemos que consagrarnos, dice, ¿verdad? Cuando iban a cruzar el río Jordán, es que el reverendo Hong encuentra unas palabras pero que van al punto, ¿verdad? Cuando van los israelitas a cruzar el río Jordán, vienen las palabras de Dios a través de Josué y le dice a la gente, conságrense. Y todos se dicen, pero ¿qué? ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? Tenemos que buscar botes, tenemos que ver cómo cruzamos el río Jordán. Y Dios a través de Josué dijo, conságrense. ¿No será que también nosotros tenemos, a través de la práctica de la ley celestial, tenemos que practicar la ley celestial para consagrarnos con Dios y dejar que Dios obre a través de nosotros, en nuestra vida individual, en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida familiar? Por eso, seamos calientes en practicar la ley celestial y démosle la perspectiva desde el punto de vista de Dios a este tiempo, y también sin dejar de olvidar que debemos orar por nuestros hermanos, por aquellos hermanos y familias que puedan estar sin trabajo. Seamos solidarios entre nosotros en este tiempo y oremos también para que esta época sea una época en que la humanidad aprenda lecciones y no lleguemos a ser la misma humanidad cuando pase esta pandemia, sino que seamos una humanidad más solidaria, menos consumista, menos egoísta, y podamos tener también la oportunidad de conectarnos con las personas y poder practicar el testimonio y el mesianismo tribal celestial. Muchas gracias.